sustitución del ATF y limpieza de la caja de cambios. En el presente vídeo se realiza el mantenimiento de la caja de cambios automática Mercedes 722.6, la cual se dispone en forma de maqueta. Para ello se utiliza un kit de mantenimiento y un equipo específico que permite la sustitución total del aceite ATF. El primer paso consiste en llenar el depósito de aceite nuevo con el aceite específico que requiere la caja de cambios a tratar y calibrar la báscula según las indicaciones del fabricante del equipo. Este paso es necesario debido a que cada aceite ATF tiene una densidad diferente. A continuación debemos eliminar el aceite ATF residual del último mantenimiento de las mangueras del propio equipo. Algunos equipos contienen una base de datos que indican la cantidad y el tipo de aceite adecuados, así como los rácores a utilizar para conectar el equipo a la caja de cambios, que suelen suministrarse con el equipo mismo. La conexión se realiza en el lugar más cómodo para trabajar, ya sea en el lado de la caja de cambios o bien del radiador de refrigeración. En este caso, la gran automatización de la máquina utilizada permite conectar las mangueras aleatoriamente. Tras arrancar el motor, que en este caso se trata de un motor eléctrico, el equipo reconoce la dirección de paso del aceite para adaptarse a las condiciones. En este momento, el equipo trabaja en modo bypass y no realiza ninguna función. Simplemente conecta la manguera de entrada con la manguera de salida. Mientras se opera en modo bypass, es posible consultar la temperatura del aceite ATF. Debemos recordar que normalmente el fabricante indica una temperatura mínima para la sustitución del líquido. En caso de querer utilizar un detergente para limpiar los diferentes circuitos de la caja y eliminar barnices y otros residuos, este debe aplicarse con el ATF usado. Para ello, llenar el depósito específico para este fin con la cantidad indicada por el fabricante del producto. Posteriormente se introducirá en el interior de la caja de cambios siguiendo las instrucciones del equipo. Arrancar el motor y mover la palanca selectora en todas las posiciones disponibles para que el detergente haga su efecto. Para el vaciado del ATF, el equipo conecta la manguera de recogida de aceite al depósito de aceite usado, siendo la propia bomba de la caja de cambios quien evacúa el aceite ATF. En cuanto se ha evacuado todo el aceite usado, se emite una señal acústica. En este momento, el técnico debe parar el motor. Con la caja vacía, es momento de sustituir el filtro de aceite. En este caso, es preciso desmontar el cárter. A pesar de haber drenado todo el aceite, siempre quedará una pequeña cantidad en el cárter. Podemos vaciar este aceite en la rejilla específica para este fin del equipo, con el fin de contabilizarlo en el depósito de aceite usado. El convertidor de par y el circuito de refrigeración todavía contienen aceite usado. Esto se debe a que la bomba de aceite es incapaz de impulsarlo, puesto que el cárter se ha quedado sin aceite. Antes de proceder al montaje del cárter, es preciso evacuar el aceite usado que se encuentra entre la manguera del equipo y la caja, con el fin de no contaminar el nuevo filtro de aceite. Para ello se debe introducir aceite nuevo con el equipo hasta que se aprecia el cambio de color. En algunos cambios automáticos se recomienda sustituir el enchufe del conector eléctrico. Se debe limpiar el imán en caso de que éste no se suministre con el kit de mantenimiento y el cárter. Montar el filtro de aceite nuevo y el cárter de aceite respetando los pares de apriete. El siguiente paso consiste en llenar el cárter con la misma cantidad de aceite que se ha recuperado hasta el momento. Llegados a este punto, es el momento de realizar el enjuague. En este proceso, la bomba de aceite de la caja de cambios aspirará aceite ATF limpio del cárter, que evacuará el ATF usado que queda en el convertidor de par. Para realizar el enjuague es preciso arrancar el motor. De este modo, la bomba de aceite de la caja de cambios aspirará ATF nuevo del cárter para evacuar el ATF usado del convertidor de par, mientras el equipo suministrará la misma cantidad de ATF nuevo a la caja para evitar que el cárter se quede seco. Cuando el enjuague finalice, el técnico apreciará el mismo color de aceite ATF en ambas mangueras.
Si los pasos se han realizado correctamente, el nivel de la caja debería ser correcto. En caso necesario, puede realizarse el nivel correcto a través de la misma máquina, añadiendo o quitando ATF. Para finalizar el mantenimiento de la caja de cambios, solo faltará desinstalar los rácores, conectar el tubo a su posición original y revisar de nuevo el nivel de ATF. Diagnóstico del sistema de refrigeración por comprobación de temperaturas. La correcta temperatura de trabajo resulta un factor de vital importancia para el rendimiento, consumo, desgaste e incluso la integridad mecánica del motor. El sistema de refrigeración trabaja activamente para que dicha temperatura se consiga en el menor tiempo posible y se mantenga en su valor óptimo independientemente de las condiciones ambientales y de trabajo del motor. El margen de regulación de trabajo correcto se corresponde con la zona intermedia del indicador del panel de instrumentos, restando la parte superior como sobrecalentamiento y la inferior como exceso de refrigeración. Para proceder a la localización de defectos de regulación o rendimiento del sistema de refrigeración, se debe realizar el análisis comparativo de la temperatura del líquido refrigerante en diferentes puntos del sistema, indicador del trabajo de los elementos que controlan o realizan la refrigeración. Para ello, utilizaremos un termómetro de infrarrojos o láser, ideal para la medición de temperaturas sobre objetos sólidos. Tras la puesta en marcha del motor en frío, procedemos a la identificación de los diferentes elementos del circuito de refrigeración, en especial los conductos de entrada y salida del motor y el radiador, la ubicación del termostato y la bomba de agua, los tubos de separación de vapor y el radiador de calefacción. Una vez localizados, podemos intuir el modo de funcionamiento y circulación del circuito, salida caliente por la culata y entrada fría directamente a la bomba de agua o al bloque motor. Su inspección visual externa nos sirve a su vez para descartar fugas de refrigerante y otros signos de mal funcionamiento, como grietas, deformaciones, etc. Tras unos minutos de funcionamiento, cuando el reloj de temperatura comienza a mostrar indicaciones o la temperatura de la parte superior del circuito alcanza los 70 grados, debemos comprobar el correcto cierre del termostato. Realizando la medición de temperaturas en las zonas más próximas a su entrada y salida, debe constatarse una diferencia considerable de al menos 15 grados. La igualdad de temperaturas indicaría que el termostato no cierra correctamente, por lo cual resulta necesaria su sustitución para evitar el enfriamiento, el consumo de combustible excesivo o reducido rendimiento del sistema de calefacción del habitáculo. Más tarde, cuando el indicador del cuadro de instrumentos alcance la posición media, debemos constatar la debida apertura del termostato por igualación de las temperaturas anteriormente citadas. Si se trata de un termostato frío conectado a la parte baja del radiador de refrigeración, la apertura debe producirse entre los 82 y los 92 grados como máximo. En el caso de termostatos calientes, parte alta del circuito del motor o el radiador, el valor de apertura es algo más elevado, en el margen comprendido entre los 90 y los 98 grados como máximo. Para datos específicos, referirse en todo caso a la información técnica suministrada por el constructor. En todos los casos, si la temperatura en uno de los extremos supera los 100 grados y el extremo opuesto mantiene una temperatura sensiblemente inferior, se debe proceder al desmontaje y comprobación del termostato. Tras la apertura del termostato, la temperatura en su entrada suele incrementarse entre 10 y 15 grados como máximo hasta alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento, para después mantenerse en un valor de regulación con una variación permisible de entre 5 y 8 grados, independientemente de las condiciones ambientales o del trabajo del motor. En caso contrario, se deberá proceder a la comprobación de la capacidad de refrigeración del radiador. Para ello, debemos realizar la medición de temperatura lo más próxima posible a sus tomas de conexión de entrada y salida. La diferencia mínima debe superar los 15 grados en todo momento y régimen de trabajo del motor. En caso de refrigeración insuficiente, comprobar el estado del panel del radiador y posibilidad de paso de aire, la capacidad de impulsión de la bomba de agua y la circulación del refrigerante a través del radiador. La inspección visual del radiador debe ser realizada en el panel por su cara más accesible y sobre toda su superficie a ser posible, constatando el paso de la luz uniforme a través de las aletas.
Comprobar de igual modo la limpieza del panel del condensador y la posible acumulación de insectos o suciedad entre ambos elementos. Una vez comprobado el estado del panel, comprobaremos la impulsión de refrigerante por parte de la bomba de agua. Para ello podemos evaluar el rendimiento de la calefacción. Colocaremos la regulación de temperatura del habitáculo en su posición más caliente y la velocidad máxima del ventilador interior. Con el motor a ralentí debemos medir la diferencia de temperatura entre la entrada y salida del radiador de calefacción, que debe disminuir progresivamente al incrementar el régimen de rotación del motor, indicando de este modo el aumento de caudal. El incremento en la temperatura del aire de ventilación constata también el mayor aporte de calor al aumentar el caudal impulsado por la bomba. Por último, debemos comprobar la circulación correcta del líquido a través del radiador de calefacción y la progresión de su enfriamiento. Para ello, debemos constatar la disminución constante y progresiva de la temperatura de la superficie del panel del radiador según el sentido de circulación del líquido refrigerante por su interior. La presencia de saltos de temperatura o temperaturas poco homogéneas indica su probable obstrucción localizada en las zonas de mayor variación. En última instancia, y en caso de trabajo en zona de sobrecalentamiento, se deberá proceder a la comprobación de la activación y funcionamiento de los electroventiladores. La bomba de frenos. La bomba de frenos, también denominada cilindro maestro, es el elemento que transforma la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno en presión hidráulica. Por normativa de seguridad, los vehículos deben tener dos circuitos de mando de freno independientes, por lo que las bombas tienen dos cámaras de presión separadas accionadas por dos émbolos que trabajan en serie. La fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno es amplificada por el servofreno y transmitida mediante su émbolo de mando a la bomba de frenos. La primera fase del desplazamiento se destina a recuperar el juego existente entre el émbolo de mando del servofreno y el émbolo primario de la bomba. Este espacio es necesario para que los émbolos puedan en todos los casos retroceder lo suficiente para compensar las dilataciones causadas por la elevada temperatura de trabajo del líquido de frenos. Recuperado el juego libre, el émbolo de mando del servofreno contacta con el émbolo primario desplazándolo. El movimiento del émbolo primario es transmitido por el resorte de recuperación primario al émbolo secundario, provocando la deformación del resorte secundario de menor dureza que permite avanzar el conjunto. Junto con los émbolos se desplazan los anillos flotantes, que al sobrepasar los pasos de entrada del fluido desde el depósito sellan las cámaras de trabajo. El avance del conjunto provoca la disminución del volumen de la cámara secundaria y la expulsión del líquido de frenos con un leve aumento de presión. Dicha presión es suficiente para desplazar los émbolos receptores y presionar las pastillas contra el disco, pero insuficiente para producir fuerza de frenado en las ruedas. En el momento que las pastillas hacen tope con el disco, la presión existente en la cámara aumenta hasta alcanzar un valor suficiente como para iniciar la deformación del resorte de recuperación primario. La deformación del resorte permite el avance del émbolo primario respecto al secundario, reduciéndose el volumen de la cámara primaria que fuerza la salida del fluido hacia los émbolos receptores desplazándolos. Cuando las pastillas hacen tope mecánico con el disco, se eleva la presión en la cámara primaria. Junto con el avance de los émbolos se produce la entrada de fluido por el paso de equilibrado que evita la entrada de aire y la posible deformación de los anillos flotantes y del retén por la presión en las cámaras. El aumento de la fuerza aplicada y del desplazamiento de los émbolos se transformará a partir de este momento en aumento de presión igualado y simultáneo en ambos circuitos hidráulicos de salida. La disposición flotante del émbolo secundario realiza la compensación de presiones entre ambos circuitos a la vez que permite ciertas diferencias de volumen, de modo que se logra compensar los diferentes juegos de retracción de los cilindros de las pinzas de freno y los desgastes. De esta forma, los elementos frenantes primero hacen contacto sin efectuar presión y después reciben la fuerza de forma simultánea e igualada. La construcción de doble diámetro de los émbolos limita su desplazamiento máximo, asegurando el trabajo de presión de seguridad en uno de los circuitos en el caso de que el otro presente fugas u holguras excesivas.
Si la fuga afecta al circuito primario, la compresión del fluido del circuito secundario no se realizará hasta que el émbolo primario transmita mecánicamente su fuerza a través de su eje al émbolo secundario. Si la avería afecta al circuito secundario, la compresión del líquido en la cámara primaria no se realizará hasta que el émbolo secundario no haga tope con el cuerpo de la bomba. Cuando se libera el pedal de freno, disminuyen las fuerzas que actúan sobre el émbolo de mando de servofreno y, en consecuencia, sobre los émbolos primario y secundario de la bomba. Ambos retroceden por efecto de la presión hidráulica y de los resortes de recuperación. Durante el retroceso, el fluido retorna al depósito por el paso de equilibrado y los anillos flotantes abren el paso de descarga de las cámaras de presión, con lo cual se compensa el aumento de volumen del líquido causado por la temperatura, liberando por completo la presión.